Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a toda esta cápsula virtual del día de hoy. Mi nombre es Pablo Mastrizo de Servicios Verde y hoy tenemos un enorme placer para mí. Tenemos al ingeniero agrónomo Marcelo Hoyos, él es de Buenos Aires, tiene 63 años, es recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el año 86. Es el gerente técnico de higiene ambiental de BAF Argentina para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Tiene una trayectoria y una experiencia impresionante, Marcelo. Ya tiene 37 años en su profesión como ingeniero agrónomo y de esos años, 36 años trabajando en BAF Argentina. Y desde hace 21 años trabaja específicamente en el área de higiene ambiental, actualmente como gerente técnico y desarrollo de mercado. Brinda soporte técnico y capacitaciones a empresas de control de plagas y a los clientes que, como nosotros, le hemos pedido que nos dé una mano. Así que, bueno, ahí le estoy pasando la posta a Marcelo. Marcelo, muchísimo gusto, como siempre, escucharte. Y yo me hago al silencio y la tribuna virtual es toda tuya, Marcelo. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación. Es un placer estar en esta empresa que estoy conociendo realmente hace relativamente poco, pero ustedes nos conocen a nosotros hace muchos años, así que una linda relación. Gracias por la invitación, felicitaciones a todos los que están asistiendo a este resumen compactado que vamos a exponer sobre un poco sobre las realidades, la vida de los roedores y qué es lo que podemos hacer cada uno de ustedes desde su lugar de trabajo, ¿no? Junto con la empresa de control, en este caso Servicios Verdes. Así que yo ya voy a poner en pantalla mi presentación y vamos a iniciar. Vos me decís, Pablo, si está correcto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a introducirnos en el mundo de los roedores. Seguramente cada uno de ustedes tiene eh, preconceptos o mitos o conocimientos sobre cómo se reproducen, la vida que tienen, todo por lo que hemos adquirido en nuestros años. Los que tenemos más años, seguramente hemos convivido con todos los métodos habidos y por haber de control, ¿no? Pero con el avance de los años han cambiado las estrategias, han cambiado también los sistemas, y me gustaría también explicarles por dónde pasaría la prevención y el control en estos ambientes donde ustedes seguramente están trabajando y quieren evitar el desarrollo de plagas. Así que vamos a arrancar rompiendo algunos mitos y algunos paradigmas que a veces uno encuentra en el terreno, ¿no? ¿Por qué aparecen las plagas, no? Y bueno, si estuviéramos en una sala todos juntos con un mate ahí dando vuelta, seguramente estaríamos contestando esta pregunta, ¿no? Yo me la hago también y me la hice muchos años. ¿Por qué aparecen las plagas, no? Y bueno, aparece el agua, el refugio, el alimento, claro, aparecen. Pero en realidad me parece que las plagas aparecen por otros motivos y que tienen que ver con los ambientes. El ambiente es como un ecosistema, es un lugar donde las plagas se desarrollan, y ese ambiente yo lo considero como que se enferma. Cuando nosotros nos enfermamos, que aparece fiebre, dolores, ¿no? Dependiendo de la patología que tengamos. El médico que hace un diagnóstico y nos dice las cosas culturales que tenemos que hacer, los cuidados culturales, los cuidados físicos, y después nos receta seguramente algún medicamento. Esto es muy similar a lo que pasa con la medicina y con la veterinaria. Entonces, si aparecen plagas en un basural, es porque el ambiente ese donde se instaló un basural se enfermó. ¿Cuáles son las respuestas de un ambiente enfermo? Olores, patógenos, o sea, bacterias, hongos, virus, parásitos, aparecen moscas, aparecen cucarachas, roedores,
bueno, todo tipo de plagas vinculadas a algo que está en ese lugar y que no debería estar. Entonces, cuando instalamos una planta de alimentos, estamos generando un ambiente que tal vez se pueda enfermar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que le damos a las plagas una atractividad que en su ambiente natural seguramente no las tendrían. Las plagas que generalmente trabaja Pablo, ¿no?, con su empresa, se llaman plagas sinantrópicas, son las plagas que conviven con nosotros. Entonces, si nosotros instalamos una planta, es muy probable que puedan aparecer estas plagas. Si nosotros no instalamos ninguna planta, no van a aparecer estas plagas. Están relacionadas con el comportamiento humano. Por eso el ambiente también tiene que ver con el ser humano que está allí. Entonces, los ambientes enfermas, y cuando un ambiente se enferma, los signos que aparecen son las plagas. Entonces, cuando yo voy a un lugar, me dice, mira, tengo roedores, tengo cucarachas, tengo tales plagas, y yo digo, bueno, acá el ambiente se enfermó, vamos a tratar de curarlo, pero vos sos parte también del problema, ¿correcto? Porque si no, uno piensa que solamente con una aspirina puede solucionar un problema de plagas, y no es así. Entonces, nos vamos a meter en el mundo un poco de los roles y de las responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo curar los ambientes enfermos? Y ustedes me van a decir, bueno, con un insecticida, con un rodenticida. No, no, con el conocimiento. Pero no solo el conocimiento de Pablo y su empresa, sino el conocimiento de ustedes también. No todo, toda la información, pero sí lo mínimo y necesario para poder tomar acciones preventivas y proactivas. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la base del manejo integral de plagas, es el conocimiento. Pablo sin conocimientos no podría ejercer su actividad. Y saber, les puedo asegurar que es algo que requiere una lectura, diría, diaria, y aprendizaje continuo y experiencia de la parte práctica, porque cada plaga responde a un ambiente, como les decía, y eso genera un código, como la Matrix, es un código donde esa plaga se comporta de un determinado ambiente porque hay una empresa que está haciendo alimentos en el lugar y que hay un movimiento de materia prima, hay un movimiento de camiones, hay un ingreso de salida de materia prima, ingresa gente, hay seguramente comedores. Entonces, todo ese ecosistema o ecoambiente o ambiente, tenemos que tratar de curarlo con conocimientos. El otro punto es realizar diagnósticos y mapeos precisos. La palabra diagnóstico es el segundo punto más importante de un manejo integral de plagas, y eso lo sabe bien Servicios Verdes, porque sin diagnóstico no hay forma de hacer un buen manejo integral de plagas. El otro punto es contar con una empresa muy profesional y capacitada. Hay empresas por todo el país, pero realmente profesionales y capacitadas son muy pocas. Y creo que ustedes están en presencia de una empresa muy, muy profesional, porque se ve también cuando me llaman a mí para hacerme consultas. Eso es algo que solamente las empresas que les interesa esto y lo trabajan de manera apasionada y con responsabilidad, se manifiestan así. El que no pregunta es porque o sabe todo o no sabe nada y no quiere aprender. Entonces, es muy importante que las empresas estén capacitadas. Y este punto, donde ahí entramos todos los que estamos acá, involucrar a todos los relacionados con ese ambiente a colaborar. O sea, ya no es solamente Pablo que está haciendo la gestión y sus operarios, sino también ustedes con diferentes roles, algunos más proactivos, el que tiene, por ejemplo, que hacer ordenamiento y limpieza, y algunos que solamente mirando y observando qué ocurre en el lugar. Eso también puede ayudar mucho. La detección temprana de una madriguera de rata de Noruega puede ayudar muchísimo en la prevención y en evitar daños, contaminación y costos enormes a la empresa. Por eso el manejo integral de plagas, más allá de los conocimientos y de hacer buenos diagnósticos, tiene que ver con la colaboración y la proactividad. Yo me doy cuenta que cuando hay buenos programas de control, eso se ve por la colaboración y la forma proactiva de las personas que trabajan en esa planta para colaborar justamente con la empresa de control.
Seguimos. Bueno, vamos a un poco a ver los roedores. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen con nosotros? Bueno, los roedores, eh, las especies estas tienen cerca de 4 millones de años. eh, y bueno, a medida que apareció el hombre en la Tierra, fueron invadiéndolo y compartiendo los desechos que ellos generaban, inclusive los cadáveres. O sea, los roedores también se comen los cadáveres, este, porque son transformadores de la materia orgánica, ¿no? Son omnívoros, pero si tienen carne para comer, van a comer carne. Entonces, toda actividad humana, social o cultural o productiva, siempre hay un riesgo de tener presencia de roedores. Riesgo, hablo de riesgo. Los roedores no viven solos, viven en colonias. Este es el principal concepto que hay que incorporar, ¿no? No pensar en que hay que matar al roedor que anda por allí con una trampera, con un piso engomado o con un sistema de captura mecánica viva o con un rodenticida. Tenemos que pensar que ese roedor responde a un patrón, a un comportamiento de una colonia. Esa colonia se instala en el lugar porque tiene alimento de calidad, de calidad. Muchos dicen son omnívoros, comen de todo. No, tratan de comer productos de la mayor calidad posible nutricional. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser muy prolíficos, tienen que tener muchas crías y tienen que tener una leche, las hembras, de altísima calidad. Eso se logra con alimentación. No hay otra cuestión. Si no, se enferman y la colonia se debilita. Después, el segundo punto es el refugio activo, que sea seguro. Ellos, aunque haya perros, gatos o aves, ellos van a buscar siempre un lugar donde pueden estar seguros, ¿no? Y después el acceso seguro a la fuente de alimento. Ellos tienen que trasladarse del lugar donde están los nidos al lugar donde está el alimento. A veces a distancia pueden ser un par de metros o a veces pueden ser entre 20 a 30 metros, pero no recorren 500 metros para buscar el alimento y después volver 500 metros, porque no les daría la energía para hacer eso. Ellos consumen mucha energía ya por sí, por el metabolismo que tiene, encima tendrían que caminar mucho, se expondrían a los predadores y realmente la especie, esa colonia, no podría sobrevivir. El ser humano es el que genera estos espacios, o sea, no es que vienen de arriba, caen del cielo, el alimento, los refugios y el acceso a la fuente de alimento. Eso lo generamos nosotros. Por eso, en esta charla que me pidió Pablo, yo quiero hablarle a ustedes, ¿no? Y que me escuchen y que sean partícipes de esta gestión también. Y que no sea solamente una charla más bien decorativa y con algunas fotos bonitas, ¿no? Entonces, las colonias, que son familias, como vivimos nosotros, que vivimos en familias, en comunidades, adaptan su comportamiento a lo que encuentran, la estructura edilicia, el manejo de los residuos que hay en el lugar, la limpieza, el ordenamiento. Por eso tiene que ver con la cultura del trabajo. A veces los programas de control son más exitosos cuando hay cambios de cultura. Cambio de cultura puede ser poner la basura, en vez de suelta en una bolsa, ponerla dentro de un tacho contenedor. Eso es un cambio cultural. Es físico, pero también es cultural, porque la empresa cambió por un hábito que evita que los roedores se alimenten de esa basura. Ellos no sobreviven sin comida y es probable que migren si no hay comida. Así que el arma más potente para controlarlos o prevenirlos es la comida. Sabemos que es difícil en un lugar donde hay alimentos, siempre hay derrames, siempre hay bolsas, siempre hay productos. Es difícil, pero cuanto menos comida le damos, menos esa colonia puede desarrollar crías y menos espacio para muchos individuos, porque la comida es limitante. Y ahí hablamos de los códigos de colonización, que son claves que uno identifica cuando va a estos lugares y uno puede ya leer el ambiente, ¿no? Los roedores tienen un fuerte comportamiento social, tienen líderes, que son generalmente los roedores alfa, y 3 a 4 hembras, con también roedores beta y omega. Esto está establecido por la bibliografía, ya no hay discusión, y eso les permite esa vida en familia, vivir con cierta armonía.
Y es lo que le permite perpetuarse, o sea que las generaciones sigan en el lugar y sigan incrementando las colonias. Pero obviamente colonias distintas pueden pelearse. Y van a pelearse por el espacio, por el alimento y las hembras. Las hembras son parte también de la búsqueda de los machos de otras colonias para poder captar y tener su harem siempre activo. Los roedores no andan solos, sino que se mantienen estos lazos con su congénero. Entonces, cuando veamos un roedor que aparece en un techo, que aparece en un camino, que aparece ingresando, forma parte de una colonia. Y sobreviven porque, como les decía antes, son excelentes nutricionistas, tienen un comportamiento social realmente impresionante, a pesar de que se pelean, como toda familia. Y lo más importante también es el cuidado materno, porque la madre no se separa de las crías por 14 días, hasta 30 días. Y esto hace que las crías se alimenten, se amamanten con leche de excelentísima calidad, que eso está estudiado también, y es lo que les permite prácticamente a los gazapos no enfermarse. O sea, las crías prácticamente llegan a madurez sexual a los 50, 60 días, un estado físico perfecto, siempre que tengan buena alimentación, ¿no? Entonces, vamos a cambiar la mirada, ¿sí? Hasta ahora ustedes tal vez tenían una imagen sobre los roedores y ahora ya vemos que Marcelo le está hablando de ambientes enfermos. ¡Wow! Eso ya, al hablar de una enfermedad, ya estoy pensando en un médico, ¿no? Bueno, el médico es Pablo, en este caso, ¿no? Que es el especialista que sabe y que entiende por qué se enferman los ambientes. Y ahí hay que ver cómo ustedes colaboran para también sanar ese ambiente, ¿no? Entender por qué los roedores viven en colonias y controlar de a uno no es suficiente. Mucha gente me dice, no, le puse un piso engomado. Sí, pero si tenés 500 roedores en las madrigueras, viviendo en madrigueras, no vas a terminar nunca con pisos engomados. Entonces, cuidado con ese tema de los controlo, pero no evalúo el impacto que tengo. Después, asumir nuestro rol y responsabilidad en la prevención. Cuando hablo de nuestro, hablo del Pablo, del mío, del de ustedes. ¿Sí? No, acá no se salva nadie. Todos somos parte de la prevención y todos somos parte también de la gestión. Las empresas de control son una parte del engranaje, como si fueran engranajes que funcionan. Y bueno, yo me doy cuenta que los manejos integrados de plaga de las empresas se vienen abajo cuando la empresa de control queda solo frente a tremenda responsabilidad. Por eso se necesita mucho de la ayuda, que muchas veces la ayuda puede ser informar algo a tiempo, comunicar algo a tiempo, hacer una tarea que Pablo indica que hay que corregir y se hace en el breve tiempo. Todo eso es la forma a veces que uno busca la colaboración. No es que hay que hacer nada, digamos, especial. Por eso, para comenzar a trabajar sobre los roedores y otras plagas es romper mitos, que muchas veces traemos desde hace décadas, y basarnos en el conocimiento. El control de roedores entonces se establece en función de un diagnóstico, como hace un médico, exactamente. No hay control, no hay manejo interior de plagas sin diagnóstico. O sea, sin diagnóstico es tirar tiros al aire, decimos, ¿no? Los programas no consisten solamente en colocar cajas cebaderas, cuidado con este punto. Eso Pablo lo sabe muy bien. Los programas se construyen en base a un trabajo en equipo entre la empresa, la vigilancia, la prevención y control, cambiar hábitos culturales que haya que cambiar. Además, puede requerirse cambiar procesos productivos. Fíjense que a veces tenemos que modificar algunas cosas dentro de una planta para justamente reducir la presencia de plagas. Eso es proactividad. Conocer los hábitos y los comportamientos de los roedores, que esa es mi especialidad, ver cuáles son las fortalezas, los puntos débiles, las vulnerabilidades. Es eso donde uno hace algo pequeño y genera un gran impacto en su población, ¿no? Entonces, establecer el concepto también de prevenir los ingresos pasivos. ¿Cuáles son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos tienen que ver con la mercadería que ingresa a una planta, bolsas, digamos, pallet con productos alimenticios o pallet que vengan con maquinarias, equipos. Muchas veces
están en depósitos que están llenos de roedores y se meten adentro de las máquinas y después ingresan a una planta a partir de estos elementos. Entonces es difícil prevenirlo, pero sí se puede chequear con los proveedores, a ver si ellos también tienen un programa de control de plagas en sus plantas. Y después el mapa de riesgo de anidación y de daños, ¿no? Estos son mapas de riesgo, yo no tengo roedores, pero yo sé que puedo establecer los lugares donde podrían colonizar, en el caso de que ingresara alguno. Eso es estar adelante del problema. Y por eso, del roedor, nunca hay que estar atrás, siempre hay que estar adelante. Bueno, esto es un poco más vinculado con la tarea de Pablo, ¿no? Que requiere un plan estratégico, los puntos críticos, umbrales de actividad y tolerancia. Ustedes son los que tienen que informar a Pablo dónde tienen tolerancia cero a las plagas, porque entonces Pablo puede concentrar su esfuerzo en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, un tablero eléctrico puede ser un lugar, o es un lugar crítico, porque un cortocircuito en ese tablero y se para la planta. ¿Cuánto significa una planta parada? ¿Cuál es el costo que tiene? Más la reparación. Entonces, hay lugares que se establecen como críticos, y ahí es donde hay que trabajar, y ahí es donde el umbral es cero. Acá, por ejemplo, tenemos una situación de una colonia de roedores, donde están las crías con la hembra. Fíjense que no salen del nido, y son muy temerosas. Fíjense, todas igualitas, de la misma edad. Ellas no van a salir. Por eso es importante entender que cuando vemos un roedor, hay muchos roedores que están ahí preparados para en algún momento salir y colonizar una planta. Entonces, cuando yo pregunte, ¿cómo está la planta? No, ahora no se ven roedores, algunos que otros. Listo, si hay algunos que otros, ya hay que encender la luz amarilla, porque ese alguno que otro significa 15 o 20 o hasta 30 individuos dentro de una madriguera, que es lo que estoy indicando acá, ¿sí? Entonces, un alfa, generalmente es un macho, varios beta, algunos omega, no hay tiempo acá para explicar qué función cumple cada uno, pero tiene la suya. Después las hembras que están pariendo, las hembras que están amamantando, los adultos, los viejos y las crías, por supuesto. Fíjense acá cómo están amuchados, como se dice ahora, en un entretecho. Esto es en un galpón avícola, pero para que vean cuando van creciendo las colonias, la colonia, cómo se les dificulta mantener la armonía, la paz. En este momento seguramente algunas de las crías se van a transformar en adultos y van a emigrar, y van a formar otra colonia, ¿sí? Que puede ser emparentada con la original o no, pueden pelearse también, pueden desarrollar comportamientos antagónicos. Bueno, vamos a ver ahora la descripción de la problemática de roedores, que todo pasa por conocer las especies. Hay cerca de 400 a 500 especies en Latinoamérica de roedores, pero la buena noticia es que solamente 3 son las que conviven con nosotros. O sea, si vamos al campo, no vamos al campo, me refiero donde no hay nada, donde no hay actividad humana, es muy poco probable encontrar estas especies, que son la rata de Noruega, la rata de techo y la laucha. Estas acompañan al hombre desde siempre. La peste bubónica en los años 1400, 1500, que mató a la mitad de la población de Europa a través de una bacteria, que la pulga pasa del roedor al hombre, y bueno, no había forma de controlarla, y la rata de tirante, la rata negra, fue la que diezmó a 20 millones de personas en aquellos años, ¿no? Que era muchísimo. Por eso estos roedores nos acompañan a nosotros. Identificarlos es muy importante. Tal vez ustedes no tienen la obligación de hacerlo, pero pueden ayudar a Pablo y al equipo a decir, bueno, cuáles son los hábitos más o menos que han encontrado del roedor. Y bueno, el roedor camina por aquí, transita por allá. Esas son pautas que pueden ayudar a la empresa de control a entender qué especie tenemos. La rata de Noruega es la más grande, no voy a entrar en detalle, pero esta se caracteriza porque le gusta mucho el agua, así que si hay desagües,
cuidado, porque se pueden introducir por los desagües. Y cuando hablamos de desagüe, puede ser desagüe que termina en el inodoro del baño, ¿sí? O en un desagüe que termina dentro de una planta. Por eso, cuidado, no descuidar el sistema de cañerías y desagües. No es trepadora, o sea, ustedes la acorralan y el roedor va a reaccionar y va a reaccionar agresivamente, defendiéndose, seguramente orinándolos y atacándolos, porque esta no puede trepar. Aprovechan lugares donde la tierra está un poco más removida, a las zanjas. Los adultos pueden pesar hasta medio kilo y son muy dominantes frente a otras especies como la rata de tirante y la laucha. Entonces, acá ya tenemos el primer ejemplar. Ellos pueden estar bajo el agua varios minutos sin respirar y pueden ingresar por los ductos de los desagües a través de los inodoros. Esto es para que vean una madriguera bajo tierra, ¿no? Fíjense la cámara donde están los alimentos, los nidos, donde acá las hembras cobijan a las crías, y lugares de descanso. Y estas son las galerías que construyen bajo tierra. Aquí tienen el lugar de alimentos y el lugar donde están las crías, los neonatos. Fíjense que juntan, por eso ellos acarrean todo lo que puede llevarles confort en la zona, en el sector de parto, ¿no? Es muy importante entender esto porque nos ayuda a dar la dimensión de lo que ocurre en el lugar cuando vemos una sola rata activa, ¿no? Significa que hay otras que están en madrigueras. Fíjense, esto es bajo el agua, cómo pasa el roedor, digamos, por debajo de esa abertura, o sea, ellos se pueden contraer todas sus articulaciones, músculos y huesos para pasar, ¿sí? La rata de tirante es una rata más pequeña, tiene 15 centímetros de largo, es la característica rata que anda en los tejados, en los techos, en los árboles, en los tirantes. Fíjense cómo puede ingresar a través de cableado eléctrico, puede ingresar a cableado subterráneo también, puede ingresar desde el transformador eléctrico que ustedes deben tener seguramente en la entrada, en el ingreso, de ahí pueden ingresar en el cableado tanto rata de Noruega como rata tirante también, y pasan para dentro de los tableros, que es el punto crítico también, que ustedes no quieren tener roedores allí. No es nadadora, es la famosa rata de Ratatouille, que no resistía el agua, y bueno, obviamente anidan en los techos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplares. No se preocupen por las tonalidades de grises, oscuro, porque es como el ser humano, tenemos diferentes tipos de piel, en ellos tienen sus distintos pelajes, así que lo importante es identificar los patrones, la forma en que uno tiene de ver cuando ellos no están, ¿no? Que son manchas de grasa, orina, excrementos, olor. Si yo abro un tablero, fíjense las manchas de grasa que hay en esta cañería. ¿Esto qué me indica a mí? La especie, rata de tirante. Segundo, la actividad es altísima, porque acá esto está lleno digamos, de excrementos y grasitud. Además veo el pelo muy brillante, o sea, está comiendo alimentos de muy buena calidad. Fíjense todo lo que yo puedo sacar de conclusión con una imagen. Eh, También la podría sacar si no estuviera el roedor allí. Yo diría lo mismo. Hay rata tirante, bien alimentada, y esto está hace mucho tiempo. Entonces uno se pone a pensar qué pasó ahí, qué falló, ¿no? Esto es lo mismo. Fíjense acá en un techo. Acá tenemos una rata rodeado de cables, fíjese el peligro que significa esto, y seguramente el nido está aquí. ¿Eh? Entonces, cuidado con desatender estos lugares donde hay un riesgo alto de cortocircuitos, ¿no? Acá en un árbol, no sé si le alcanzan a ver, la laucha común, que es más pequeña, la gestación es mucho más breve, a 18 días, cuando la otra era de 21 a 24, defeca, se van a dar cuenta porque van a encontrar excrementos por todos lados. No pueden contener el esfínter y elimina 32.000 excrementos por año, solamente una laucha. Así que si ustedes tienen en el lugar 20 o 30 lauchas caminando, seguramente van a ver la contaminación. Hacen nidos muy pequeños, muy rudimentarios,
con papeles, con cartones, con bolsitas, con hilos, ¿no? Y a veces se meten en las juntas de dilatación del cemento. Siempre están cerca del alimento, siempre. Los nidos están muy cerca del alimento porque ellos no pueden transitar muchos metros y no les permite escapar de los predadores, ¿no? Es una ágil trepadora, o sea, esta es una combinación de las dos anteriores. Puede trepar y puede hacer agujeros bajo tierra. Esto es para que vean adentro de una caja cebadera cómo también hacen nidos, ¿no? Fíjense acá cómo están las crías en el lugar. Bueno, estas son las enfermedades que transmiten los roedores. Estas son fiebre hemorrágica y hantavirus, son dos virosis muy complicadas, pero son de roedores de campo, no son estas especies que estamos tratando. Pero las menciono por las dudas que ustedes tengan un avistamiento de un colilargo, y bueno, ahí Pablo seguramente va a tomar medidas de prevención, ¿sí? Transmiten salmonelas, leptospirosis y triquinosis. Hay estudios, muchos estudios en internet sobre que uno dice, bueno, algunas deben tener y otras no. No, la mayoría tienen salmonelas, dependiendo de dónde se desarrollen puede haber mucha leptospirosis, triquinosis y bueno, muchos parásitos también, ¿no? Externos e internos. Después la contaminación que produce la comida, ¿no? Y los insumos. Ellos pierden 300.000 pelos por año. Hay un ketchup que es el de marca Heinz, que a mí me tocó auditar en Brasil, porque se habían encontrado pelos de roedores dentro del ketchup, ¿no? Pelos microscópicos. Bueno, así que eso ocurre. Excrementos, las ratas eliminan 16.000 por año, las lauchas 32.000, y la orina eliminan 6 litros por año, o sea que eso tampoco lo pueden contener. Y después los daños que generan en materiales de empaque, materia prima, estructuras, pueden hundir cementos, estructuras, si ustedes tienen un silo y socavan abajo del silo, la rata noruega puede generar un quiebre de la losa y se puede venir abajo el silo, eso ocurre también. ¿Y cuál es el umbral de tolerancia que yo les decía? No es, bueno, hay pocas, no, tolerancia cero en qué lugares, en tableros eléctricos, cableado eléctrico, en el proceso productivo, alimenticio, en la maquinaria crítica también. O sea, ustedes son los que saben dónde no puede haber ningún tipo de contaminación. Esto es para que vean los daños que generan los roedores en los materiales eléctricos, roen los cables porque necesitan desgastar sus dientes, les crecen de manera indefinida, 5 a 10 centímetros por año, y son los que generan los problemas de cortocircuitos, ¿no? La orina además es cáustica, o sea, corrosiva, así que también le afecta a los conectores. Fíjense cómo debajo de los tableros, en el cableado, se encuentran excrementos y lugares donde ellos transitan. Acá un cable ya bastante roído y hay que tener mucho cuidado con ese punto. Para que vean cómo la actividad de una rata de Noruega hace este puede ser uno de las situaciones, ¿no? Cuando vive afuera e ingresa por algún túnel, alguna cueva de paso, accede al alimento y después lo lleva a la madriguera. Esto es más para que lo conozca también Pablo, que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Esto se llama código de actividad de la colonia. Puede haber 5 colonias con 5 códigos distintos. Si hay 2 especies distintas, bueno, va a haber 2 códigos distintos. La rata de tirante va a tener un código y la rata de Noruega va a tener otro código. Bueno, entonces, encontrar los códigos que tienen que ver con el nido, el lugar donde transitan, el ingreso y el alimento. O sea, ustedes pueden colaborar a descifrar esto si llegan a ver alguna mancha de grasitud, algún agujero que no está sellado, alguna abertura, alguna grieta, y entender que el ADN o el código de ese ambiente lo define el ambiente, el hombre y los roedores. Esto ya los comenté, la vía activa por transporte de mercadería y la parte activa es a través de áreas vecinas. Por ejemplo, un vecino hace un arreglo, una reparación, un movimiento de tierra, destrucción de cimientos. Si hay nidos allí, bueno, los roedores van a salir en busca de otros lugares, ¿no? Eso se llama transporte activo, o sea, ellos mismos son los que transitan. Y para terminar, ya así cerramos el espacio de presentación,
Ahora vamos a nosotros, ¿no? Ya vimos los roedores, vimos que los ambientes se pueden enfermar o no, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero, alcanzar lo que yo llamo excelencia. Es una palabra que me encanta a mí, porque yo en la empresa que trabajo vivimos pronunciándola, ¿no? Siempre hacer todos los días las cosas un poco mejor. No hacer grandes cambios de entrada. A veces no se pueden modificar cosas, arreglar cosas, reparar, mover elementos, cambiar la cultura. A lo mejor es comenzar de a poco con cosas simples y van a ver cómo cambia todo el ordenamiento, la limpieza y el saneamiento de una planta, que eso les sirve también para lo que es calidad alimentaria, buenas prácticas y normas HACCP. Atención a la hermeticidad, a la exclusión. Hay muchas cosas que hay en las plantas, en donde se procesan alimentos, que ya son parte del día a día, esos agujeros que siempre están ahí, y uno va 1 año, 2 años, 5 años, siempre están abiertos, y uno dice, bueno, si queremos mantener el interior bien, bien cerrado, tenemos que cerrar esas aberturas, como sea. Hoy tenemos poliuretanos, tenemos muchos elementos económicos para trabajar. Siguiendo es la observación y la comunicación permanente. No dejen de informar a la empresa de control, porque si no se informa, esos días que pasan, gana el roedor, ¿no? Entonces, informar, comunicar, mucha atención a los ingresos pasivos. Si ustedes ven que ingresa mercadería y detectar un nido adentro, bueno, también avisar, porque es muy difícil controlarlos, porque el roedor está muy estresado, está en un lugar que no es el de él, y bueno, hasta que se instala va a pasar un tiempo, ¿no? Atención a los ingresos, principalmente cableados, desagües y portones, y la formación urgente y temprana de avistamiento y tránsito. Yo lo que a veces sugiero es un libro, un cuaderno de novedades, ¿sí? Es un cuaderno común donde se pone la fecha, la persona que está escribiendo esa novedad dice, bueno, encontramos una presencia de excremento en tal lugar. Ustedes seguramente se manejan con WhatsApp, pero hoy las auditorías necesitan que las cosas estén documentadas, y esto se llama trazabilidad. Así que bueno, mi sugerencia es elaborar ese texto. Ahí Pablo dice menos de un minuto para que se corta el... Estamos bien, ¿no? Bueno, y las plagas son consecuencia de nuestro comportamiento. La responsabilidad de MIP no es solamente de Pablo, sino de todos nosotros. Trabajar de manera comunicada y proactiva y no bajar nunca los brazos, porque esto es algo del día a día. Así que bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles, para compartir con ustedes. Y ahora abrimos los micrófonos. Ah, ¿tengo que habilitar los micrófonos? Ahí está. Ahí, pa. Deshabilitar.